El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Pues entramos en el cuarto y último tema de la mañana. Bueno, ¿qué les comento? Que esta semana, el presidente y el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Canarias, que son Juan Carlos Lorenzo y Fernando Rodríguez, pues presentaron a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el 13 informe El Estado de la Pobreza, ¿no? Y al otro lado tengo precisamente a Fernando Rodríguez, y vamos a hablar de cuál es la realidad, cómo está la pobreza, que yo antes comentaba en la presentación del programa, que hay unos datos que son tremendos, ¿no? Y que yo creo que es hora de que pongamos el foco en este tipo de cosas que a veces llegan y nos dan datos, nos hablan, pero parece que no nos llega porque no somos realmente conscientes o entre tanta información no sabemos extraer lo importante, ¿no? Y yo creo que vamos a hablar nos va a comentar la realidad con datos y con números por delante, para que sepamos dónde estamos pisando. Fernando, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, digo que ¿cómo estuvo esa presentación de estos datos y sobre todo cómo está la pobreza, cómo está la exclusión nuestra? Háblanos. Si estuvieses ahora en un aula de un instituto, tuvieras que hablarle a los chicos, ¿qué le dirías? Pues mira, justamente tuvimos esa experiencia de hablarle a los chicos, en este caso no tan chicos, a los jóvenes estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, justamente además mujeres y hombres ya, estudiantes de trabajo social, y tuvimos la oportunidad de presentar el informe justamente al día siguiente de presentarlo en el Parlamento. La verdad que ha tenido una muy buena repercusión en el sentido de que se ha hecho eco la mayor parte de la sociedad, incluso los grupos políticos, los medios de comunicación, y eso es justo lo que nosotros perseguimos siempre cada año cuando presentamos este informe. Ya son 13 años presentando este informe, 13 años en los cuales queremos visibilizar y poner a la sociedad, a los representantes políticos también, obviamente, una realidad que Canarias viene viviendo y atravesando y sufriendo desde hace 13 años, y lamentablemente no vemos una gran mejoría o no vemos que estos datos reviertan para decir estamos satisfechos, y efectivamente empezamos a descender esos datos de pobreza. Seguimos encabezando el ranking, por decirlo así, el podio de aquellas comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza, y es algo en lo cual siempre queremos poner foco. Y además esta semana lo hemos presentado el día 17 de octubre, justamente el día en el que a nivel internacional es el día señalado para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. ¿Cómo es posible que la mitad de los menores en Canarias esté en riesgo de pobreza y exclusión social? Casi la mitad, me parece tremendo. Sí, pues es posible porque conviven en hogares donde los adultos, esos cerca de 790.000 personas, están en esa situación de pobreza y exclusión social. Por eso podemos decir que aquí, más allá de que son cifras, evidentemente, la pobreza infantil es una cifra que mantiene cifras insoportables, por decirlo así. En Canarias podemos afirmar que la pobreza se hereda. De hecho, 1 de cada 3 personas adultas que han crecido en un hogar en riesgo de pobreza y exclusión social, en el futuro, 1 de cada 3 niños, en el futuro serán también, muy probablemente también, adultos pobres. Y esto es una realidad con la cual nos estamos encontrando, en el sentido de que, a pesar de que vemos que con respecto al año pasado abandonaron 34.000 personas la tasa de pobreza en Canarias, esa ha sido la mejoría de 1,6 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Sin embargo, se van incrementando, es decir, van añadiéndose a la lista de personas en situación de pobreza otras, que son efectivamente estos menores que después alcanzan su vida adulta y empiezan a también a engrosar, digamos, estas cifras tan lamentables que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Si cada 3 niños en el futuro va a ser pobre, en ese sector, ¿no? ¿En el rico ocurre lo mismo? Pues no ocurre lo mismo. El ascensor social, que es como se le suele denominar a este efecto, a esta cuestión concreta, no ocurre exactamente igual.
la población, digamos, en Canarias concretamente, y a nivel del Estado también podríamos decir lo mismo, los ricos, digamos, mejor dicho, vamos a empezar a hablar primero de las personas en pobreza. Las personas en pobreza tardan mucho más tiempo en abandonar esa situación. De hecho, si analizamos, por ejemplo, uno de los datos, el informe que presentamos cada año se mide a partir del año 2015, es decir, lo que estamos evaluando es la evolución de la situación de pobreza en Canarias y en todo el Estado español y en toda Europa, porque esto es un informe que se utiliza mediante una tasa de medición, un indicador que se llama la AROPE, adoptado por todos los 27 países de la Unión Europea. Pues si miramos desde el 2015, solamente 19.000 personas han logrado salir de la pobreza. A veces puede ser contradictorio, porque decir, es que me habías dicho anteriormente que eran 34 los que habían abandonado con respecto al año anterior, claro, pero lo que ocurre es que se van incrementando cada vez más. Lo que quiero decir con esto es que de alguna forma las personas en situación de pobreza permanecen mucho tiempo en esa situación de pobreza, incluso se añaden algunas nuevas, pero sin embargo las que están en situación de riqueza normalmente no suelen digamos, sufrir estos cambios como sí suele sufrir la capa de población en esta situación. Claro, la cuna es otra, ¿no? La cuna es otra. Mira, una cosa, y esos distanciamientos, por ejemplo, Fernando, se van cada vez alejando más, se van distanciando más, no se juntan, digamos, las clases, no se va a una clase media, digamos, sino que cada vez se alejan más, digamos, ¿o no? ¿Cómo es? Claro, la brecha de desigualdad que también observamos en el informe es muy evidente entre las clases más pobres o en las personas que tienen una situación de pobreza y exclusión social con aquellas clases donde no están dentro de esa capa de población. Incluso esto es algo que podemos extrapolar a nivel de todo el Estado, es decir, hay una gran diferencia entre las comunidades autónomas del norte, de las que son de Madrid hacia arriba, con aquellas comunidades autónomas del sur. De hecho, siempre, históricamente, en los 13 años que venimos observando el informe, Andalucía, Extremadura, Canarias, comunidades autónomas situadas al sur, Castilla y León, suelen ser comunidades que siempre están encabezando las situaciones de pobreza. Y lo que es peor, las diferencias en las tasas con respecto a las comunidades del norte, incluso en el caso de Canarias, por ejemplo, duplica la tasa de pobreza a la que tiene Navarra, País Vasco, Cataluña o otras comunidades del norte de nuestro país. Si te das cuenta, podemos llevar esta misma conclusión a lo que ocurre a nivel mundial, es decir, los países del norte con respecto a los países del sur, los países más ricos con respecto a los países más pobres. Al final venimos a reproducir, digamos, algo que se da a nivel internacional, a nivel mundial. Sí, es verdad, norte-sur, ¿no? Siempre el tema de norte-sur. Sí. Y aquí se sigue aplicando lo mismo, ¿no? Así pero es. Claro, y si analizamos, por ejemplo, hablamos de exclusión social, de toda esta historia que estás comentando, pero claro, la realidad que vivimos ahora, por ejemplo, con los hogares canarios que no sé cuánto tanto por ciento, por lo menos 60 o 60% por lo menos, de hogares canarios que tienen dificultades para llegar al fin de mes, en fin, como está la cosa, es que es difícil, ni con 2 trabajos se puede escapar, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Claro, en el informe incluso hay uno de los datos que también analiza, es el fenómeno de los trabajadores pobres, es decir, aquellas personas que sí están ocupadas, pero que sin embargo están dentro de esa situación de pobreza. Porque al final del informe lo que analizamos no solamente la pobreza como aquello o la antítesis o lo contrario a riqueza. Hay otra serie de elementos que no son solamente de carácter económico, sino son elementos relacionados con el ejercicio de derechos. ¿Y por qué una persona está excluida? No está excluida solo porque no tenga, digamos, ingresos, sino porque también no tiene capacidad de acceder a determinados derechos que otras personas sí que los tienen. Por tanto, la tasa AROPE lo que hace es medir 3 elementos fundamentales. Por un lado, lo que es la renta media, eso sí que es puramente económica, la situación del empleo, y la tercera es la que se llama la privación material, social y severa. En la privación material, social y severa, pues hay cuestiones como lo que tú decías, incapacidad de poder llegar a final de mes, incapacidad de ahorro, o sea, no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos, no poder tener una comida saludable, poder comprar pollo, pescado, carne, al menos cada 2 días y consumir ese tipo de alimentos frescos, verduras, frutas,
y tener que recurrir muchas veces a comida congelada o comida elaborada. Elementos como, por ejemplo, no poder disfrutar del ocio y la cultura, no poder disfrutar de unas vacaciones, incluso aquellas personas que son trabajadoras. ¿Por qué? Porque al final, a pesar de que tengas unos ingresos, pues por ejemplo hay un dato que es también muy importante tener en cuenta. En Canarias la renta media de las personas es solamente de 10.716 euros. Estamos en la cuarta comunidad autónoma más baja de todas las regiones y muy por debajo de lo que es la media nacional, en casi 2.300 euros menos. Con una renta media de este tipo, lógicamente las personas pues tienen que hacer verdaderos malabarismos para llegar a final de mes, poder pagar la vivienda, poder pagar la hipoteca, poder pagar los suministros y además disfrutar de todos esos derechos que antes comentaba, de poder tener una comida saludable, poder ir al cine, poder comprarme un libro, poder disfrutar de comprar un disco. Claro, pero eso no lo puedes hacer si tienes la nevera vacía, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, al final vives casi prácticamente con lo justo para pagar los gastos más básicos, pero al final estás excluido de otra serie de derechos que alimentan también nuestra vida, que hacen que nuestra vida sea de alguna manera una vida digna, adecuada y feliz de alguna forma, porque al final todos esos elementos también intervienen de alguna manera en nuestra vida, en nuestra salud mental, en nuestro confort, en nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, en nuestra calidad de vida, en definitiva. Claro. Vamos entonces, en esos apartados estamos retrocediendo totalmente, porque no es que, es decir, que con esos datos es que tienes que renunciar a ellos, no que te lo impidan, pero tienes que renunciar porque no puedes acceder. Exactamente. Hay otro dato que también es fundamental que hemos visto en este informe y se ha, digamos, incrementado en este último año, podemos decir los 2 últimos años, que es todo lo relacionado con la vivienda. La vivienda está siendo en este momento uno de los principales elementos de exclusión social, por no decir el principal, junto con el empleo, que históricamente ya venía haciendo, pero ahora ha irrumpido una situación dentro de lo que es la población en general, diríamos, pero que afecta especialmente a la población más vulnerable, que es los altos precios de la vivienda, la incapacidad de poder sostener la misma, de poder pagar lo que son las rentas del alquiler, poder acceder incluso a una vivienda en propiedad, en aquellos casos de que tengan un trabajo estable y unos sueldos estables, pero sin embargo, por esa carencia de ingresos, por esa incapacidad y los altos precios, la inflación ha hecho también subir los tipos de interés y subir también lo que son los precios del alquiler, está resultando además uno de los elementos que influyen muchísimo dentro de lo que es la tasa de pobreza. Por darte algún dato relacionado con la vivienda, pues fíjate, casi 3 de cada 5 personas en Canarias en riesgo de pobreza tienen gastos elevados en vivienda, es decir, están destinando más del 40, casi un 50% al pago de la vivienda. Entonces, si tú como familia estás destinando un 51,3% exactamente al pago de la vivienda, evidentemente los ingresos que te quedan son insuficientes para poder pagar el resto de gastos que tiene una unidad familiar en un hogar, los suministros, la alimentación, el vestido, etc. Que va, no da. Pero incluso en los jóvenes, si hablamos de jóvenes, por ejemplo, del sector joven, y aquí hay un dato que está en el informe también muy evidente, que es la capacidad de emancipación de los jóvenes. Es decir, cuando ya tú tienes, digamos, la edad para poder emanciparte, has terminado tus estudios, tienes un trabajo, pues fíjate, solamente el 16% de la población en Canarias ha logrado emanciparse, de la población joven. El 16%. Solo el 16%. Es la tasa más baja a nivel histórico. ¿Por qué? Porque a pesar de que han terminado sus estudios, tienen un salario, ese salario es muy precario, con una estabilidad laboral que tampoco les permite poder dar el salto, cuando además se enfrentan a unos precios del alquiler, que suele ser la alternativa residencial más habitual de las personas que dan el salto a la emancipación, donde es imposible el poder abonar a pesar de tener esos ingresos. Y si ahí hablamos también de las situaciones de pobreza energética, que también es otro de los apellidos de la pobreza, es decir, aquella incapacidad de poder pagar lo que son los suministros de agua y luz, el poder, digamos, disfrutar de esos suministros dentro del hogar. En el informe también estamos añadiendo como que uno de los suministros que deben empezar a considerarse básicos y fundamentales, al mismo nivel que el agua y la electricidad, es el suministro de Internet.
a raíz del COVID-19, tras la crisis social y económica del COVID, es algo que se ha puesto sobre la mesa. Si hoy en día una familia no tiene capacidad de poder conectarse telemáticamente, simplemente para ejercer sus derechos, para poder pedir el ingreso mínimo vital, la renta canaria de ciudadanía, pedir una ayuda al alquiler, poder incluso hacer cualquier gestión con la administración pública, están vedados o están limitados en ese derecho que se ha acelerado muchísimo en los 2 últimos años y que lo que ha hecho la administración pública es casi prácticamente desaparecer la atención presencial y convertirla toda en una atención telemática. Y hay personas que se han quedado atrás completamente. Total. Ahí es lo que se denomina la brecha digital, que se ha producido también en nuestra comunidad autónoma y diríamos que en todo el país también. ¿Y cómo se ha podido dar con esa realidad? Porque estás diciendo una realidad total y de gente mayor y tal. ¿Cómo se ha podido sobrevivir? ¿Cómo han buscado las fórmulas para poder acceder? Yo es que me quedo alucinado pensando cómo alguien que no domina, que no sabe, que es un mundo nuevo, que tiene que buscársela, en fin, y no sé cómo lo han logrado. Pues fíjate, hay un dato. Ayer justo celebramos, ¿no? Manteníamos una jornada en Las Palmas relacionada con la situación del acceso al ingreso mínimo vital. De un informe que también vamos a presentar en el mes de marzo del próximo año sobre digamos, qué es lo que está sucediendo y por qué hay tantas familias que no pueden acceder a determinadas prestaciones. Hay una evidencia en el caso del ingreso mínimo vital que justamente viene a ser esta. Hay unas dificultades para poder acceder, algunas veces por falta de información y la gran mayoría de las veces por esta, digamos, situación de brecha digital. ¿Qué personas lo han conseguido? Pues las personas que han conseguido es porque muchas de ellas, por ejemplo, se han dirigido a entidades sociales como la nuestra, en el cual pues les hemos apoyado, les hemos acompañado en la tramitación, hemos incluso puesto a su disposición las conexiones a internet y los ordenadores con los cuales disponemos, porque en su casa, en su domicilio, en su hogar no tienen esa capacidad. O sea que en la brecha digital hay que diferenciar siempre tres elementos que creemos que definen a la brecha. Por un lado, lo que es la falta de conocimiento, la falta de habilidades telemáticas para poder hacer, digamos, determinados trámites. La segunda, no tener conexión a internet en casa. Y la tercera es no tener un dispositivo adecuado. Desde un teléfono móvil hay muchos trámites telemáticos que no se pueden hacer. No te puedes instalar en un teléfono móvil un certificado digital para poder hacer, digamos, un trámite en la administración. Un teléfono móvil, muchas veces estas familias lo que tienen están con limitación de datos, por tanto tampoco te permite estar mucho tiempo conectado. En fin, hay una serie de dificultades que se están... Claro, es decir, que existe esa ayuda, ¿no? Existe esa ayuda, pero ese sector que tiene que llegar a esa ayuda, resulta que los caminos que tiene para llegar son tan imposibles que no pueden llegar. De ninguna manera, porque no saben llegar bueno, tú estás diciendo, bueno, llegar a nuestra asociación, no sé qué, no sé cuánto. Sí hay una ayuda, pero si no pueden llegar de ninguna manera. Exactamente, que fíjate, el ingreso mínimo vital, y tú bien lo has dicho, se crea precisamente para que las personas que están en situación de pobreza, la llamada pobreza severa, que son aquellas familias que viven en hogares cuyos ingresos por persona no superan los 560 euros al mes, justamente está pensado el ingreso vital para eso, para poder, digamos, lograr que esas personas salgan de esta situación de pobreza severa, pues justamente no está llegando al 100% a las personas en situación de pobreza severa. ¿Y cómo la administración no facilita ese acceso a la gente que no puede? Efectivamente, eso es una de las demandas que nosotros estamos haciendo justamente, o sea, facilitar el generar incluso puntos de conexión informática con personal donde apoye justamente en la tramitación y que no se pierda la atención presencial como se ha perdido dentro de la administración pública en algunos de los aspectos. Muchas de las cosas se han transformado ya a la vía digital, y todavía creemos que para determinadas familias tiene que seguir manteniéndose la atención presencial. No sé si recuerda un caso que fue además muy mediático de este señor mayor que denunció la situación de desconexión de sus trámites bancarios. Ah, vale, sí, además, claro. Sí, que lo que hizo fue alertar de que efectivamente las personas mayores, incluso no estamos hablando ya de personas en situación de pobreza, simplemente personas mayores que no tienen las herramientas, ni los conocimientos, ni la educación digital
que pueden tener otras personas se han graduado de la noche a la mañana y que no pueden hacer sus trámites como venían haciendo habitualmente en su oficina bancaria, porque todo se ha llevado ya a la vía digamos, telemática. Pues esas situaciones son las que, consecuencias del COVID-19 principalmente han sido las que están también excluyendo. Si te das cuenta, al final, Javier, esto no estamos hablando de dinero. O sea, no estamos hablando de que las personas... sí. Estamos hablando de una situación de exclusión social que no es por el hecho de no tener dinero, sino simplemente porque el propio modelo, el propio sistema no me está permitiendo a mí acceder a determinados derechos. Qué triste, a veces es porque no hay dinero, pero en este caso no es eso. Mira, y una cosa, otra cosa que te quería comentar antes que se me acabara el tiempo. Por un lado, yo quisiera que me comentaras, por ejemplo, antes comentaste que el nivel de emancipación de los jóvenes nuestros era un 16%, ¿no? Y eso si lo comparamos con otras, sin embargo hacías otras comparadas, por ejemplo, con otras comunidades autónomas del norte, que evidentemente no tenían los datos, los mismos datos que nosotros, ¿no? Pero en esas comunidades, ¿qué nivel tienen los jóvenes? Si nosotros tenemos un 16, ¿cuánto pueden tener ellos? Pues no tengo el dato, la verdad, Javier, pero si, por ejemplo, podemos decir que a nivel de pobreza, el 36% de la población en Canarias, casi 4 de cada 10 personas están en situación de pobreza, y sin embargo, en el caso de Navarra, País Vasco, solamente es un 14, un 16% de pobreza, pues entiendo que probablemente lo que estamos comentando, que es la tasa de emancipación de los jóvenes, y pues será seguramente proporcionalmente un poquito más, un poco más, muy seguro, baja, seguro. Más baja que la que tiene Canarias, sin lugar a dudas. Sí. Mira, háblame en un minuto sobre la brecha de género. Pues la brecha de género, esto es otro de los elementos que en este informe también está siendo un factor clave para la generación de pobreza. Fíjate, hay un dato que también sale en el informe que es también tremendo. Desde 2015, que como te decía antes, es el año en el que tenemos que evaluar, puesto que España, Europa y todos los países se comprometieron a reducir la pobreza en 15 años a la mitad. Es decir, 2015 a 2030 tienen que reducirse a la mitad. Pues fíjate, en el caso de las mujeres, desde el 2015 en Canarias, más de 80.000 hombres han logrado salir de la pobreza frente a solo 19.000 mujeres. Está claro que la pobreza en Canarias tiene rostro de mujer. Brutal. Y se ceba principalmente en las mujeres. Hay un dato también que está en el informe, muy rápido te lo comento, que los hombres cobran de media un 20,9% más que las mujeres. Y que la pensión, aquellas personas que son pensionistas, la media de los hombres casi duplica la de las mujeres, por una sencilla razón, porque las mujeres seguramente durante su periodo laboral han trabajado menos, han cotizado menos y por tanto tienen una pensión mucho más baja. Porque el papel de la mujer siempre ha sido en nuestra sociedad, la mayor parte de las generaciones, sobre todo las generaciones que ahora tienen ya más de 65 años, mantenedoras del hogar y sobre todo cuidadoras también de los menores. Y eso es lo que está provocando que al final exista esa brecha de género en los salarios y en las pensiones. Total. Y eso es nuestra cultura y en todas las culturas. Fernando, fue un placer hablar contigo. Me encanta el haber esta conversación. Los datos que has dado, has puesto las cosas sobre la mesa y nada, estamos en contacto. Todos los días te llamo y seguimos hablando del asunto, si te parece. Muy bien, Javier. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio de hoy en la mañana del sábado. Gracias, chao. Hasta siempre. Buen día. Adiós. Buenos días.